Hola, muy buenas noches, bienvenido una vez más a Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. ¿Se ha preguntado usted qué es la responsabilidad social empresarial? ¿Cómo se expresan los diferentes actores de la economía nacional? ¿Y qué tiene que ver en el contexto cubano actual y qué importancia tiene en estos momentos? Sobre estos temas estaremos conversando en la noche de hoy. Acompáñanos. Y si vamos a conversar de responsabilidad social empresarial, qué mejor que hacerlo con tres personas que tienen mucho que ver con estos temas en cada una de sus entidades. En la noche de hoy nos acompaña Eudaldo Camilo Morales Gutiérrez, quien es el director central de Capital Humano de Texas. Muy buenas noches. Buenas noches. También tengo el placer que nos acompañe en esta emisión Leonardo Vázquez Figueredo, director general de Radio Cuba. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también llega a nuestro programa Leticia La Rosa Suárez, directora general de Evangelio, Namipyme, también nos acompaña. Conociendo a mis tres panelistas, entonces los invito a ver este material que tiene mucho que ver con el tema que vamos a conversar en la noche de hoy. Solicitar una ambulancia o reportar una urgencia desde cualquier asentamiento rural del Consejo Popular Santa Lucía era hasta hace unos días algo imposible. Pero una iniciativa popular promovida por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños transformó el panorama. A partir de la idea de la comunidad y bueno, por la iniciativa de Julio Ángel, nos comunicamos y que siempre estamos trabajando juntos todas las cosas de la finca y de lo que nos toca asumir y dimos el paso al frente. El pueblo hacía falta, no había comunicación para hacer una llamada, para lo que pasaba en el pueblo, no había cómo hacerlo. Creo que todos los beneficios de tener hoy que da el tabaco y no es solo para uno, sino también para la comunidad. Con los prolongados apagones también se resiente la infraestructura que sostiene los servicios de telecomunicaciones en toda la provincia. Es un sistema de 6 kilos, tiene un inversor, 2 baterías, tiene 9 paneles solares, en batería tiene 30 kilos de batería, quiere decir que es bastante. Es un impacto multidimensional en los servicios, quiere decir, en la satisfacción de la población, en la reputación de la empresa, en los temas educacionales, de salud, de bancarización, en el ocio, en el entretenimiento de la población. Ya hoy pueden llamar a los bomberos, a la policía, a la ambulancia, cuestiones que a veces cuando usted se encuentra en una comunidad como esta, aislada, u otras que están más aisladas que esta, es bien triste tener una situación familiar de un enfermo, de un infarto, de cualquier situación, y usted no tenga manera de acudir o comunicarse para recibir la emergencia. Campesinos, cooperativas enclavadas en el Consejo Popular de Santa Lucía y habitantes de la zona volcaron el entusiasmo de la idea inicial en todo un movimiento que devolvió la conectividad. Tenemos apagones de 24 y de 30 horas, qué sé yo, todo ese tiempo sin conexión ninguna. Se hacía fuerte y repito, el puesto médico, ese fue el puntillazo para nosotros. A veces se montaban en una motorina y salían para Los Pinos a ver si por allá había corriente y se podía llamar una ambulancia, porque si se nos presentara un caso. Cerca de 3 millones de pesos fueron recaudados e invertidos en la instalación del kit de energía solar fotovoltaica, lo que se traduce en mejor calidad de vida para la comunidad. Ya el pueblo está contento, incluso yo comentaba con alguien el día que yo fui a mi casa a darle una vuelta a mi mamá cuando ya se estaba trabajando el tema del kit, y cuando alguien pasó por la calle y me grita, Tatica, ya. Bueno, yo me emociono porque es algo que lo luchamos, fueron muchos obstáculos, pero lo logramos. La iniciativa popular que mitiga los efectos de la compleja situación energética del país es la primera de su tipo en la provincia espirituana, un profundo gesto de compromiso con la comunidad y la nación que lleva la firma de los sanapistas justo en el mes del aniversario 65 de su organización. Desde Santi Spíritus, Alexeis González y Dayana Marrero, Canal Cubano de Noticias. Bueno, veíamos precisamente ahora un reportaje que tiene que ver mucho con lo que vamos a debatir en el programa de hoy, y era un ejemplo específico en una comunidad cubana de cómo una empresa aplica la responsabilidad social empresarial. No era una empresa, en este caso era una cooperativa, pero también tiene que ver con esto que vamos a plantearnos. Y quiero comenzar un poco por el concepto, porque puede ser que la población no conozca muy bien a qué nos referimos con responsabilidad social empresarial, que digamos en otros ámbitos también se le llama corporativa. ¿Qué entender por este concepto? Sí, son dos conceptos que se pueden intercambiar, se utilizan para reflejar las acciones que realiza una empresa
sobre todo con fines de sostenibilidad ambiental, aporte social y también de gobernanza específicos de la empresa, y se pueden ver en 3 áreas principales, que es el trabajo que se realiza con los propios trabajadores para el bienestar laboral, el trabajo con los clientes a la hora de darle el servicio y el valor que se les aporta, y bueno, lo que es meramente la parte social. ¿Coincides con eso, Leonardo? Coincido con lo planteado por acá mi colega. Evidentemente constituye un compromiso voluntario de las organizaciones para poder impactar de manera positiva en esas dimensiones. La dimensión social tiene, por supuesto, características y amplitud de concepto. Puede entenderse socialmente que todo lo referido al bienestar laboral, al impacto directo en la fuerza de trabajo, también constituye una de las variables importantes dentro de la responsabilidad social. Muchas de las cosas que hacemos como conceptos de beneficios hacia nuestros trabajadores impactan directamente en la comunidad, en su vida familiar, en su rendimiento laboral, y por tanto también pueden considerarse algunas de esas acciones como parte de esta responsabilidad. Y bueno, la dimensión medioambiental, que es uno de los aspectos más importantes con los cuales las organizaciones se sienten identificados a partir de sus propios programas, su estrategia, la intervención que hacen en las diferentes comunidades, a partir de, bueno, tocar este tipo de variables que de alguna manera buscan esa sostenibilidad ambiental en lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro compromiso social. Sí, pues cuando uno revisa un poco la literatura internacional, casi siempre el foco de eso tiene ese componente. Primero, que es un componente externo y un componente interno, como ustedes decían, y también se centra muchas veces, bueno, estamos hablando también de sociedades muchas veces capitalistas, con un desarrollo industrial muy fuerte, poderoso, como decía él, que tiene un impacto en esa comunidad, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, y que por supuesto eso es muchas veces lo que se relaciona. Pero en el caso cubano también yo creo que tiene que ver un poco con la ética o cómo se maneja también las empresas. Por eso es que también esa diferencia entre empresarial y, digamos, corporativo. Ahí es precisamente el valor añadido que tiene y el enfoque que debe tenerse en cuenta. No es una variable por separada, sino la integración de todas las variables, incluyendo la ética, como acabas de mencionar. Desde el hecho en sí de que se constituye cualquier organización, empresarial o no, ya hay un compromiso adquirido que su beneficio, su labor, su objeto social, que no debe confundirse con la responsabilidad social, porque va más allá la responsabilidad social que el objeto social en sí, como tal. Pero sin duda el cumplimiento y todo lo que hace la organización en función del cumplimiento de esa misión ya empieza a aportar y empieza a denotar la responsabilidad que tiene para con la sociedad, partiendo desde adentro de sus propios trabajadores hasta el entorno y más allá de, no necesariamente tiene que ser barrio en el caso cubano, sino más allá de la sociedad en su conjunto como tal. Sí, porque precisamente yo me pregunto, bueno, una empresa que no cumpla con su deber ser, que es una de las cosas que preguntábamos al inicio y como lo convocábamos en el programa, no cumple con su responsabilidad social, digamos, porque usted también tiene, que es uno de los temas que vamos a hablar después, pero cada empresa también tiene un deber ser adquirido, una misión, que si no la cumple específicamente, usted no está cumpliendo tampoco con la sociedad. No, y no se puede garantizar la sostenibilidad en el tiempo, incluso cualquier impacto social que podamos tener, parte de que la empresa se pueda mantener en el tiempo y ese impacto se pueda continuar. Ese impacto directo en la dimensión económica busca también que en esa generación de beneficios se logre de manera ética, de manera sostenible. Evidentemente también toca esta parte dentro de las organizaciones. Sí, porque cuando las personas, cuando uno lee a veces también en los comentarios de la población, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la economía? O sea, porque eso tiene también un componente social fuerte. Pero es como ustedes decían, si no hay una estabilidad económica, tampoco hay un aporte a lo que usted pueda alcanzar en la comunidad o en el terruño donde usted vaya a hacer las cosas. Yo diría que por ahí empieza la gran responsabilidad que adquirimos como organización, ¿no? En primera, desde que nos constituimos en empresa o una organización, es garantizar que económicamente ser sostenible, tener resultados con eficiencia, sostenibles en el tiempo, para no implicar una carga o para no implicar precisamente algo contrario para lo que fuimos creados. Que aunque fuimos creados para cumplir con un objeto social, también lo fundamental es que económicamente aportar, y con esos resultados económicos es que precisamente ahí empieza todo. Con esos resultados
podemos empezar a crear compromisos, a sostener esos compromisos en el tiempo. Y ahora que sale en el país, bueno, sabemos que a partir de la aprobación de la Constitución de la República se han ampliado los actores en la economía cubana, o sea, hay una diversificación de estos actores, y esta diversificación también tiene que ver con que han penetrado el tejido no solamente ya empresarial en sí, sino hasta las propias comunidades. O sea, hasta qué punto cuánto se puede implicar una empresa o una MIPYME o una cooperativa en el entorno en el que vive. ¿Es sano hacerlo? ¿Ustedes lo ven así? ¿Es complejo? ¿Es aceptado? A veces vemos que hay una cosa con una pared enorme, se encierra y no intercambia con el resto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en el caso del servicio que nosotros podemos brindar, que es servicio quizás de informatización de algunos procesos o cosas que puedan incluso facilitarle las gestiones que puedan estar haciendo la población, por ahí es un área, y otra que puede ser meramente social. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un proyecto que trabaja con los 150 niños que se encuentran en las 13 casas de acogida sin amparo familiar, y eso se sale un poco del ámbito de nosotros, y para eso fue quizás nos fue un poco más complejo acceder porque es un tema sensible, y nosotros como empresa privada tuvimos quizás que vencer ese primer bias que existía de que, bueno, ¿cómo ustedes van a estar colaborando aquí? Pero yo creo que con un trabajo continuado, que llevamos más de 5 años realizando este trabajo, yo creo que si se quiere, sí se puede. Eso es una cosa importante a la hora de hablar, porque cuando se habla de responsabilidad social a veces no nos fijamos un poco en las trabas que puede existir en que esa empresa se acerque al barrio, aunque sabemos que el país en los últimos años ha promovido de que cada vez esa integración sea mejor. En el caso de ustedes, ¿les gustaría que alguien le dijera, ahí está el edificio de Texas y se acabó, o ustedes prefieren un intercambio más amigable, digamos, con la comunidad y favorecer su desarrollo? Hace a la organización un ecosistema. Evidentemente, sobre todo en las empresas de servicio que tienen su razón de ser en la interacción con partes interesadas, clientes, trabajadores y demás, condiciona que la organización evidentemente llegue a las comunidades. En la estrategia que se traza la organización tiene que, por supuesto, tocar esas dimensiones, buscar que su sostenibilidad, que sus servicios penetren en la comunidad. Esto facilita, por supuesto, el desarrollo de la propia organización y evidentemente impacta directamente en el desarrollo social. Esto puede ser manejado desde el propio punto de vista del servicio que tiene diseñada una organización, no sé, el ejemplo nuestro, la propia penetración de la conectividad en una comunidad determinada, acciones como las que veíamos en el material, que evidentemente facilitan el acceso, y esto también es un compromiso social que tienen las organizaciones. Y igualmente puede ser a partir de la concreción de proyectos específicos que toquen segmentos determinados de la población, segmentos determinados de clientes, segmentos determinados de trabajadores, de comunidades vulnerables, de segmentos vulnerables de la población, al que se le llega de manera intencionada como parte de la propia estrategia. Pienso que esto es lo que de alguna manera hace rica la organización. Esa interacción es la que permite, por supuesto, que ese ciclo incluso de reaprovisionamiento pues pueda ir creciendo y penetrando más en el tiempo en los diferentes geografías, en los diferentes lugares de la propia, donde se encuentre enmarcada la propia organización. Con el tema de la responsabilidad social pasa algo, y sobre todo ahora que hay nuevos actores en la economía, me imagino que también a ustedes quizás les pase, y es que hay una vía de discusión que viene en los libros, que se ha visto en otros países, pero que también los estamos viendo ahora en Cuba, que es que a veces se dice que estas buenas acciones, esta buena voluntad, y lo pongo entre comillas porque así a veces lo dicen, tiene que ver un poco con el lavado de imagen, con el lavado de cara de una organización. Los voy a pinchar, no sé, que Texas no tenga un buen servicio de telecomunicaciones, entonces hace un acto de responsabilidad social en un lugar para que la gente se ponga contenta, o que Radio Cuba lo haga con las telecomunicaciones. Usted en el caso de Suena MIPYME, que sabemos que muchas veces también hay un poco de miedo o jeriza contra los nuevos actores de la economía. ¿Creen que es eso, o que realmente la responsabilidad social tiene que ver con esa propia vocación que siempre ha defendido la revolución, de ese alcance humanista que defendemos como sociedad? Yo creo, y lo he vivido por experiencia propia con los trabajadores de la empresa, que uno siempre tiende a esa necesidad del desarrollo o de verse plasmada la espiritualidad, y cada vez que nosotros ayudamos, en este caso, lo que es la parte más social, que se va de los trabajadores y los clientes, los trabajadores se ven reflejados ahí. Muchos lo que plantean es que es muy difícil a nivel individual poder tener un impacto sostenible en el tiempo, que a través de un proyecto, como en este caso el de Más Feliz, ellos pueden integrarse y se puede tener un impacto mucho mayor. Incluso no solo la empresa de nosotros, hay otras empresas privadas que se han sumado
a través de la labor que ya tenemos y la comunicación que ya tenemos con los hogares y se han sumado a esto. Leonardo, en el caso, ¿qué piensas de esto? A ver, mira, en una sociedad como la nuestra es muy, creo que difícil, no te voy a decir desde el punto de vista de la experiencia nuestra, es muy difícil categorizar o generalizar una actitud como eso porque las personas de una u otra forma sacan su cuenta y ahí se ve precisamente cuando hay una intención notable de esa acción que me estás diciendo o que nos estás compartiendo de lavar una imagen o de publicidad o de promoción. Generalmente hay una marcada y la gente se da cuenta nada más desde el mero hecho. Cuando usted hace algo sostenible, cuando usted hace algo de corazón, evidentemente se agradece mucho más que cuando se hacen este tipo y se buscan otras cosas. Hay veces que no se da ni siquiera la publicidad que debería dársele y muchas veces, como hay alguna frase por ahí, el amor ¿cómo se llama? No es tan... No necesita reproducción de imagen. Exactamente, y eso es precisamente lo que reproduce. En el caso de nosotros, nuestro servicio no pide permiso para entrar a las casas. La radiodifusión, la señal de la radio, la televisión, es lo que hacemos nosotros. Y pensar en sí en todo momento, en tratar de dar un servicio con esa calidad que espera el pueblo, no siempre la que queremos es la que podemos dar, por todo el efecto que tiene el bloqueo y la situación. Y lograr eso y trabajar todos los días con ese empeño nos hace bien y la gente lo agradece. Bueno, entonces, ¿cómo se integra eso en la propia gestión de las empresas, de las organizaciones de nuestro país? ¿Cómo lograr que esa responsabilidad social desborde los muros a veces de la burocracia o de las maneras de pensar de la población? Bueno, y sobre todo de los empresarios que a veces no conocen mucho de esta terminología. De eso seguiremos hablando aquí en Cuadrando la Caja. Una de las cosas que más llama la atención cuando se habla de responsabilidad social, a pesar de que quizás no es un hecho económico o un tema muy conocido dentro de los empresarios, es que está escrito. O sea, en la legislación cubana está reflejada el tema de la responsabilidad social. Cuando se habla, por ejemplo, de la creación de las reservas voluntarias, porque siempre cuando pensamos, digamos, en los dividendos de una empresa, siempre pensamos en el salario, son las necesidades más básicas. Sin embargo, la propia legislación, sobre todo en el caso estatal, lo refleja. ¿Qué cosa, cómo se crea, cómo funciona la creación de esta reserva voluntaria? ¿Cuáles son los destinos que pudieran tener? ¿Creen que hoy no esté registrado, por ejemplo, en el caso de las MIPYMES, sea un eslabón débil a la hora de realizarlo? ¿Cómo se hace eso, por ejemplo, en el caso de Texas? Bueno, en nuestro caso, evidentemente, esa arista legal, esa legislación que hoy acompaña al empresariado cubano estatal, facilita este trabajo. Siempre impactado por la salud financiera que tenga la organización. Existen, si mal no recuerdo, son 16 destinos que tienen las reservas voluntarias. Esas reservas voluntarias, dentro de sus conceptos, existe el concepto de responsabilidad social empresarial como parte de su alcance. A partir de los propios resultados que la organización logra en periodos precedentes, pues destina de sus utilidades un % importante para este tipo de programas, de estrategias. Y con ello trabaja de manera intencionada para lograr los fines y, bueno, de alguna manera reconocer el concepto por el que empezábamos al inicio. Se maneja de manera directa en acciones específicas contra objetivos que definitivamente la organización cubre según los ejes estratégicos que están declarados en la propia estrategia de responsabilidad social. Y desde el punto de vista financiero, pues esa es la manera con la que se compulsan estas acciones. Hay que dejar claro que no siempre o no todo el tiempo necesariamente hay que invertir recursos financieros para hacer acciones de responsabilidad social. Se pueden estar haciendo acciones de responsabilidad social que tengan un mínimo de costos y que de alguna manera también impacten de manera positiva en los distintos segmentos, en las distintas partes interesadas que forman parte del ecosistema empresarial. Resumiendo, creo que la legislación acompaña a las organizaciones, permite hacerlo, aunque esta arista legal no es una arista obligatoria, sí definitivamente tiene ese resorte legal para poderlo lograr. Lo que hay es que intencionarlo. Ahorita Leticia hablaba sobre todo la atención a las personas vulnerables, y tenemos casos en las empresas en que sabemos que hay personas con menos ingresos, e incluso cuando a veces pasa un ciclón o ocurre un fenómeno meteorológico grave, y la legislación dice que usted puede utilizar parte de esos dividendos, o sea, para ayudar a ese tipo de personas. ¿Lo conocen? ¿Sus trabajadores lo conocen? Sí. ¿Cómo es?
De hecho, yo acotaron algo que decía, es obligatorio el definir el destino de las utilidades en el marco que tenemos aprobado, pero dentro de esos más de 10 destinos que están aprobados por el cual usted puede hacer uso de la utilidad, no es obligatorio, lo decide la empresa. Y ahí está la naturaleza de que desde ahí empieza. Desde que una empresa decide definir un % X cantidad de dinero, dependiendo su salud financiera o sus resultados, porque en definitiva es a partir de resultados, destinar un % a este fin de responsabilidad social para ayudar al barrio, ayudar a una escuela, incluso hay uno específico que es para atender los trabajadores, específicamente construcción o reparación de vivienda. Esto, le voy a decir la experiencia desde el punto de vista de nosotros. Cuando nosotros empezamos y empezó el marco regulatorio a permitirnos esto a las empresas, los trabajadores se mostraron un poco incrédulos, escépticos en ese sentido. Cuando hicimos la convocatoria, te voy a decir, los primeros se llevaron el gato al agua, porque pudimos, de lo que habíamos definido, como fue a repartir, tratamos siempre de llegarle a todos, o a la mayoría, o a los que se puedan, ¿no? Poniendo prioridades. Como fueron pocos, tuvieron más cuantía de recursos para resolver sus problemas. A partir de que vieron hechos eso una realidad al periodo siguiente, al año siguiente, cuando fuimos a repartir, por supuesto la selección fue ya el nivel de participación, de concurrencia para optar por ese beneficio fue mucho mayor y a partir de ahí se hace sostenible. Les dicen, en el caso, por ejemplo, de las MIPYMES, de estos nuevos actores de la economía, todavía la ley hoy no recoge eso, no lo tiene contemplado. Sin embargo, ¿ha sido para ustedes una limitante a la hora de tener en cuenta las acciones de responsabilidad social? Realmente no ha sido una limitante, porque bueno, queda, como lo mencionaba, al aspecto de la voluntariedad, pero realmente destinamos un monto significativo de los gastos que tiene la empresa a este segmento, más allá de que realmente sentimos que nuestra principal forma de aportar al trabajo es mantener salarios competitivos, incluso a un mercado internacional, más allá de que también ofrecemos financiamiento para temas de transporte, de respaldos energéticos, tenemos también acceso a medicamentos. Ya, y uno de los elementos que ahorita comentábamos era, hay dos conceptos económicos que se mezclan aquí y alguien dirá, bueno, es lo mismo, la responsabilidad social y el encargo social, el encargo estatal, ¿es la misma temática o una cosa no tiene nada que ver con la otra? Yo considero, en mi opinión personal, de que o cuando se cumple una cosa, pudieran tener aristas comunes. Normalmente una organización nace y tiene un encargo social, tiene un objeto social que cumplir y lo ve acompañado específicamente a veces de acciones que de alguna manera, desde el propio cumplimiento de su objeto social, impactan socialmente en elementos que rozan la responsabilidad social. Si fuésemos a conceptualizarlo, me parece que pueden coexistir. Lo que hay que definir claramente el alcance de tu estrategia de responsabilidad social y cómo la vas a implementar en la práctica. Muchas cosas que de alguna manera benefician o de alguna manera compulsan el éxito de la organización pueden estar dadas por ambos conceptos. ¿Leonardo? Lo mismo, a ver, son dos aristas que no están, yo creo que se van una con la otra. En la medida que cumples con tu objeto social te va a permitir las bases, sostener en el tiempo y lograr una mayor responsabilidad social, poder llegar más a tus trabajadores, que por ahí empieza, como decía la colega, y de ahí en adelante ya podrás hacer más sostenible en el tiempo, llegar al barrio, llegar a otras aristas de la sociedad, hacer programas, proyectos. Y usted se me adelantó a un tema que también quería conversar en la noche de hoy, y es el tema de la sostenibilidad. O sea, una de las cosas por la que ha evolucionado, digamos, este concepto de responsabilidad social es que comenzó siendo, digamos, ayudas pequeñas en algún momento. A veces incluso se confunde la responsabilidad social, por ejemplo, cuando pasa un ciclón en Cuba, que las MIPYMES, las empresas destinan recursos financieros para resarcir estos daños. ¿Es eso responsabilidad social? Creo que sí, o la responsabilidad social también tiene que ser mucho más, digamos, sistemática a la hora de hacerlo. Yo creo que hay un concepto importante que es la creación de valor en conjunto, que yo creo que es una forma de obtener una sostenibilidad en ese aporte social que damos. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos dos líneas principales, está el trabajo con los hogares, que realmente es un aporte unidireccional, y hay otro aporte que es procesos de inversión, un monto que destinamos a invertir en proyectos donde nosotros asumimos total riesgo con otras empresas o instituciones,
donde eso que estamos produciendo va a tener un valor y una utilidad. Y eso también es algo que nosotros consideramos que es un aporte de valor, porque ya les digo, el proceso inicial de toda la inversión corre por nosotros y muchas veces incluso esos proyectos al final terminan engavetándose, siendo una pérdida completa, pero bueno, consideramos que también es parte de lo que nosotros podemos aportar. Camilo. Sí, coincido también con lo que han dicho mis colegas acá. Definitivamente todo es parte de un ecosistema, todo es parte del funcionamiento integral de la propia organización. Y creo que es posible llevar a la par ambos frentes sin ninguna dificultad. Evidentemente tiene que ser sostenible para poder ir creciendo, para poder incluso ir reaprovisionando ese propio ciclo de responsabilidad. Y en la medida que tú vas logrando vencer esos objetivos, pues evidentemente también ganas como organización. Sin ser un lavado de cara, ganas en reputación de marca, ganas en penetración de servicio, ganas en satisfacción de partes interesadas, clientes, empleados, comunidad en general. Y bueno, eso hace que tu organización crezca de manera sostenible en el tiempo. Ahora que hablamos de sostenibilidad y también recordando algunas de las acciones que se han llevado a cabo por el gobierno, digamos, está por ejemplo la ayuda a los barrios vulnerables. Recuerdo esta penetración que se hizo, esta reorganización que se hizo a nivel empresarial para atender a determinados barrios que estaban menos favorecidos, donde hay bolsones también, digamos, de pobreza. Y esto tiene que ver también con la responsabilidad social, o sea, el hecho de que haya habido que compulsar a las empresas, a las entidades a que fueran a esos barrios, ayudaran a veces a pintar, a chapear, a reparar una escuela. Eso también tiene que ver con ese sentido de responsabilidad social de las entidades, ¿no es así? El llamado que se nos hicieron a todo el sistema empresarial, se nos hizo el llamado a cooperar, porque muchas veces la misma, y no sin que suene justificación, la misma operatividad que está sometido en un entorno agresivo desde el punto de vista económico, donde usted tiene que estar buscando soluciones constantemente, le hace en algunas veces quedarse un poco y no ver más allá que el entorno de su propia empresa, de lo que tiene cercano, de lo cumplir con sus compromisos tributarios, de sus aportes desde el punto de vista para el desarrollo local, que está por ley también, es una obligación de la empresa. Y de una u otra forma ahí se agradece, por lo menos desde nuestro punto de vista lo miramos así, ¿no? Hay factores que están, y precisamente ese llamado de atención y ese llamado de decir, aquí hay una necesidad, aquí hay una urgencia, aquí hay algo puntual que es necesario atender entre todos, y por supuesto la respuesta no se hizo esperar. Sus trabajadores lo vieron bien cuando se hizo eso. Sí, sí. No hubo ningún problema. Es algo, creo que en los inicios, los primeros aspectos que resaltaron un poco y empezaron a evidenciar la penetración social de las organizaciones en Cuba, empezaron con proyectos de ese tipo. Definitivamente llegar al barrio, impactar directamente en programas sociales dentro del barrio, reparación de viviendas u instituciones que dan servicio al barrio, impacta directamente en la vida social, hace que por supuesto sea una vida social más llevadera, mejor, pero impacta directamente porque hay trabajadores que de alguna manera residen en esa sociedad, familiares de trabajadores propios, que indirectamente usted también está impactando en su propia vida laboral. Y que el apoyo no es solamente material, vamos a dejarlo claro. De todo tipo, incluso todo tipo. Educativo. Nosotros mismos hemos llegado con proyectos de educación digital a zonas del país donde evidentemente enseñar a usar internet, a optimizar los recursos de conectividad, a utilizar aplicativos, plataformas. Esto hace también que es una dimensión de la responsabilidad social, que esa educación digital también, por supuesto, llegue a más ciudadanos. A más personas. ¿Y qué ejemplos tienen nuestros invitados en la noche de hoy que mostrarnos de responsabilidad social? ¿Cómo seguirlo fomentando al interior de nuestras comunidades? También, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo del municipio? De estos temas estaremos conversando de regreso. Vamos a escuchar la cuarta opinión del programa, El Gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos. Para la comunidad, la empresa es un gran apoyo cuando aporta al desarrollo de toda la vecindad. No solo capacidad de producción impecable, importante es su amigable inserción con el ambiente, con sus metas, con la gente, un vecino responsable. Bueno,
Bueno, y me encanta este verso del Gurú de Jatibonico y esa frase con la que termina, ese vecino responsable. Y cuando hablamos de vecinos responsables, bueno, ¿qué ejemplos? La gente dirá, bueno, ¿qué ejemplos tienen ellos que mostrar de responsabilidad social? ¿Qué han hecho ustedes, por ejemplo, ahí en Evangelio, que los acerque un poco a esta temática y que ustedes digan, bueno, estamos haciendo un bien por la sociedad? Bueno, en la parte más que tiene que ver más la parte social, en el caso de la ayuda y el trabajo con los hogares, hay varias áreas de impacto que nosotros realmente nos insertamos muy humildemente, porque realmente hay todo un sistema que atiende a estos niños. Nosotros lo que tratamos es de aportar un pequeño granito de arena, y en nuestro caso, por ejemplo, celebramos los 150 cumpleaños por separado de cada uno de los niños. Les preparamos cada inicio de curso escolar, como les comentaba, llevamos más de 5 años trabajando, un módulo escolar. También a fin de año una especie de regalito, de fiesta para que esos momentos que son significativos para ellos, y en el caso de el nuevo curso escolar, que puedan ir con su mochila, con sus materiales. También atentos si les hace falta alguna ayuda de otro tipo, logrado también con esa comunicación directa que tenemos con los hogares. Y decir que esto fue un proceso de poco a poco, no fue que usted, realmente empezamos investigando cómo es que se atendían estos hogares, y cuál es el órgano rector, que es el Ministerio de Educación, y cuáles son los diferentes componentes que los atienden. Y en uno de los elementos donde la legislación nos reflejaba era el aporte de la comunidad, y por ahí es que nosotros empezamos a acercarnos, como les decía, muy humildemente, es un tema muy sensible. Nosotros apenas damos divulgación al proyecto, la parte que tiene que ver específicamente con los hogares, porque es la privacidad de los niños y los trabajadores allí. Y fue algo poco a poco. Comenzamos con 2 hogares, después crecimos hasta los 13 que hay en La Habana actualmente, y es algo que muchas veces conversábamos internamente. No vamos a esperar a tener el gran impacto para comenzar. Vamos a comenzar aunque sea con algo pequeño, 1 o 2 cumpleaños que podamos celebrar, son 1 o 2 niños que lo pueden disfrutar, y vamos a ir creciendo, porque sí quisimos no ser un elemento que no tuviera continuidad. Es decir, quisimos que cuando empezáramos ir creciendo, pero no decrecer nunca en el aporte, que fue algo por lo menos que nos propusieron. Leticia, ¿cómo se sienten ustedes después de realizar estas acciones? Recuerdo que la vez que te conocí, ustedes lloraban cada vez que nos contaban de esos proyectos. Es que el tema de la infancia, a mí, soy mamá de 2 niños, es algo que desde que fui mamá, el proyecto lo comencé con el niño más grande mío, muy pequeño, y comprendo las necesidades afectivas y que se tiene por la infancia, sobre todo la infancia temprana, y es algo que mueve muchas sensibilidades, y uno está expuesto también a esa realidad que a veces si no es a través de ese proyecto no lo conocería tanto como lo conozco ahora. Camilo, en el caso de ustedes. Nosotros hemos tenido impacto en casi todos los frentes de los que hemos hablado acá, y estamos teniendo va para más de 4 años que la empresa consolida su participación en el barrio. Desde el punto de vista de las comunidades, impactamos directamente en comunidades vulnerables con servicios de telecomunicaciones y facilidades específicas para esos servicios de telecomunicaciones, que es más o menos lo que tiene que ver con nuestro objeto social. Estamos hablando de que la empresa también tiene más de 40 círculos de interés, donde la formación vocacional y la inclinación hacia estas especialidades de la rama de las TICs y de las telecomunicaciones, pues lo vamos sembrando en los niños. Atendemos un grupo de escuelas en la mayoría de las provincias del país, donde nuestros círculos de interés, además de formar desde el punto de vista de una vocación a nuestros pioneros, pues también participamos con proyectos conjuntos, con acciones directas allí en las escuelas, en las aulas, aportando también modestamente recursos que de alguna forma pues compulsan el desarrollo del proceso docente. En el caso sí de ustedes, Leonardo, sabemos que el grupo empresarial general de ustedes también ha tenido una labor activa en esto. Muchas veces en la actualidad escuchamos hablar, por ejemplo, de las casitas infantiles, se escucha hablar de hogares de ancianos, el apoyo de estos lugares. Sin embargo, estos procesos no son nuevos. Digamos que con anterioridad ya eran acciones que se venían haciendo, quizás de forma más aislada, pero que también tenían un aporte general por las empresas. A ver, en el caso nuestro se ve otra dimensión, ¿no? Realmente desde el punto de vista del impacto más bien a lo económico nos concentramos más bien en lo social. Los resultados nuestros no nos permiten ese gran impacto desde el punto de vista económico. Nos concentramos en el apoyo precisamente en estas comunidades que están alejadas, que están intrincadas, acercarnos, tratarnos de buscar una solución para que pueda llegar la señal de radio y televisión.
desde nuestros propios trabajadores tratar de buscar las cuestiones más, los más vulnerables, los de mayor necesidad, buscar ese sentido, buscar la relación con los politécnicos, con las escuelas, en esos círculos de interés, con esa fomentar la necesidad de desarrollo del amor por la especialidad. Las niñas, los TIC es un evento que se desarrolla y que auspicia también el grupo empresarial nuestro, y nos integramos precisamente entre las empresas. Es un ejemplo de que, en el barrio donde estamos nosotros tenemos representación en todas las provincias, y la representación, el impacto, es precisamente pudiéramos poner varios ejemplos, desde el acercamiento a una escuela, a una comunidad, a una señora necesitada, apoyar en cualquier necesidad de levantamiento de los trabajadores sociales. De ahí nos concentramos específicamente. Y si el tema de la responsabilidad social es tan sano, es tan importante de cara a la comunidad, de cara a la población y de cara, por supuesto, a los propios trabajadores de las empresas, ¿por qué ustedes creen que se ha dejado de hablar o que se ha dejado de hablar tanto tiempo sobre estos temas? ¿Se ha confundido con otras cosas? ¿La vorágine económica del país ha sido tan fuerte que a veces no nos concentramos en esto? Bueno, en el caso del sector privado quizás no voy a generalizar, pero en el caso nuestro sí tuvimos que ganar una especie de salud financiera antes de podernos siquiera plantear poder tener un impacto más allá de lo que es la empresa, ¿no? La prioridad es mantener los puestos de trabajo que tenemos, los salarios, y una vez que pudimos tener un poco más de fortaleza es que empezamos a que eso se desbordara un poco más allá de la empresa en específico. Leticia, ahora que tú hablas del sector privado, ¿tú crees que, porque muchas veces se tiene la impresión, alguna gente dice, no, porque el sector privado solamente piensa en sí mismo, es una embrión de capitalismo en la Cuba que hoy construimos, o tú crees que esa empresa privada cubana que queremos consolidar también tiene esa vocación social y esa integración con la comunidad? La experiencia que yo he tenido es que quien quiera que conoce, por ejemplo, el proyecto de trabajo con los hogares, nos venden las cosas a precio de costo, invitan a los niños a una heladería, igual un hogar completo venga a una heladería, nos prestan un local para hacer una fiesta, es decir, yo creo que todo el mundo que ha conocido ha dicho, no, yo quiero participar de una u otra forma. Quizás no tienen la posibilidad de hacerlo tan constante como nosotros, y por eso es que parte del proyecto lo planteamos que fuera una plataforma de todo el que quiera ayudar, pero nosotros tuvimos que hablar con los ministerios, pedir cartas a los municipios, acercarnos a los hogares, es algo complejo, tampoco los hogares pueden estar listos a recibir cualquier persona que se quiera acercar, porque como les decía, es la privacidad, la sensibilidad ahí del trabajo que se hace, pero realmente lo que yo he presenciado es que todo el mundo quiere participar. Es una visión que ustedes también comparten. ¿Ustedes creen que es una vocación de las empresas o debería ser una vocación del deber ser de las empresas tener esta formación? Debería serlo, y además es parte de los principios que defendemos como sistema. El empresariado cubano tiene dentro de su génesis el fin social, el buscar equidad y buscar beneficios que cada día, por supuesto, sirvan más a las comunidades, a la población. También es un proceso gradual de aprendizaje. No necesariamente dominar un concepto o técnicamente saber de responsabilidad social hace que usted esté limitado en hacer acciones. Pudiéramos haber estado haciendo cosas directamente vinculadas y no darnos cuenta de que constituían especificidades de la propia responsabilidad social. Y reitero que en las empresas de servicios se ve un poco más cercano a este tema. Evidentemente hemos ido aprendiendo. La propia legislación cubana ha llevado también este aprendizaje y bueno, a la intención de las organizaciones a buscar este tipo de proyectos, este tipo de beneficios para poder lograr, por supuesto, como sociedad crecer. Y hay un elemento que no quiero dejar de hablar en la noche de hoy y es una cosa que hemos hablado otras veces en el programa. O sea, puede ir por caminos separados la responsabilidad social empresarial con el desarrollo de los municipios, con el desarrollo de los territorios. No, desde mi punto de vista no debe ir. De hecho, un municipio es la integración de varios sistemas, de varias empresas, de varias organizaciones, que necesariamente en la medida que más empresas, que más organizaciones tengan intrínseco o tengan hayan desarrollado la vocación por este tipo de actividad, por supuesto el éxito se multiplica y el municipio podrá avanzar mucho mejor. Y si el municipio avanza, avanzamos todos, avanza la sociedad, avanza todos los que vivimos en él. O sea, porque no solamente el 1%, ¿no? No. No solo el 1%, es decir, es una estrategia, como hablábamos, y acompañan un grupo de acciones que se hacen desde la propia organización.
No necesariamente la contribución del 1% al desarrollo local es lo único que puede nutrir el desarrollo comunitario o el desarrollo de proyectos específicos para diferentes comunidades. La propia vida de la organización en la comunidad hace que esto, por supuesto, crezca sosteniblemente y dé bienestar para la mayoría de las personas que allí residen. Tiene que sentir la organización esa responsabilidad directa con la comunidad en donde está enclavada. A pesar de quizás no conocer todos los beneficios que eso genera, tanto a lo externo de la organización como para la propia organización y su sistema como tal. Leticia, una de las cosas que también se habla cuando hablamos de estos temas es que deberían existir quizás algún, digamos, instrumento que motive o que priorice a estas organizaciones que hacen, que tienen en cuenta estos elementos desde el punto de vista financiero, fiscal. ¿Tú crees que esto es lo que nos debe motivar o puede ser también un parte de los mecanismos para que esto funcione? No, yo creo, es decir, actualmente nosotros no nos beneficiamos de forma tributaria por nada de estas acciones que realizamos, pero no considero que esté de más tampoco. Incluso cuando el aporte no es solamente financiero, sino que hay quizás una gestión detrás de lo que se hace y quizás el gobierno le conviene que se tomen ciertas iniciativas en áreas que quizás no son directamente para tener una atención directa y que parte de la iniciativa tanto identificar cuál es el problema como resolverlo. Y esa parte de gestión sí a veces quizás pueda ser útil algún tipo de beneficio. Como les decía, nosotros realmente hasta ahora no hemos utilizado, no sé ni siquiera cuán legislado está yo creo que no hay nada actualmente, se hace por un deber y sobre todo donde más lo vemos es en la parte de inversión. Muchas veces hemos invertido en proyectos que pueden ser útiles para la sustitución de importaciones, para mejorar servicios aquí locales. Estoy hablando de la papeleta y la venta de entrada de festivales, estoy hablando de la activación de las pantallas que teníamos cuando el 500 aniversario y que tratamos de llegar a un acuerdo con el gobierno provincial para sacarle provecho y que muchas veces pasamos todo ese proceso de inversión y al final vemos que el proyecto no llega a su buen uso y puede ser un poco desestimulante para empresas como nosotros cuando eso pasa. Bueno, muchísimas gracias a los invitados que han compartido conmigo la noche de hoy y por supuesto a usted también por conocer y acercarnos a estos temas. Ya ustedes vieron, cuando se habla de responsabilidad social, no solamente tiene un impacto al interno de las organizaciones, sino que también desborda esos muros de las empresas, de las entidades y tiene que ver también con el desarrollo de las comunidades de nuestro territorio. Como siempre les invito, acompáñenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadre diferente. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que